Muy buenas tardes, estamos como cada viernes aquí en nuestro programa Victoria del Perú, intentando los misterios de la mente. Como ustedes saben, Los Misterios de la Mente es un programa que tiene que ver un poco con nuestras reflexiones respecto de la salud mental, respecto de nuestra organización psicológica, respecto de nuestras conductas en general. Y yo quería dedicar el programa de Los Misterios de la Mente aquí precisamente a un tema que nos ha conmovido y que nos involucra como seres humanos. Porque si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de intervenir, de abordar, de tratar de tener presencia en las investigaciones de delitos y por lo tanto también los órganos competentes para representar a la ciudadanía en la sanción que corresponde al delito que está investigado hasta su sentencia y si se hace necesario y se colige con una sentencia penal, pues con la reclusión penitenciaria de quienes pudieran estar siendo castigados por el Estado. El Estado tiene una responsabilidad y una obligación para enfrentarlo, ciertamente. Pero, ¿qué hay con relación a los estados, los países que utilizan mecanismos vedados para el tratamiento del delito y para castigar a quienes pudieran ser responsables de estos delitos? Por ejemplo, el maltrato, la violencia física, la humillación, la tortura, la persecución, el acoso sexual, la violencia en general. ¿Cómo podría ser atendido desde un Estado que se olvida que los ciudadanos son la materia principal de sus gobiernos, de sus representaciones en el poder? El gobernante sabe que para ejercer su gobierno tiene que establecer formalmente un vínculo con sus gobernados. Ese vínculo con los gobernados debe estar filtrado a partir de reglamentos, normas, leyes, procedimientos formales que están orientados a hacer que ese vínculo, que esa relación entre el gobernante y el gobernado fluya vinculado siempre al propósito del bien común, vinculado siempre, por lo tanto, a la defensa de los intereses de los gobernados, de los ciudadanos en general. Pero ¿será que la comprensión de quienes ejercen el poder, cualquiera sea su escenario, la comprensión, la percepción, la idea que tienen los gobernados, o los gobernantes, perdón, es acaso que el ciudadano, la ciudadanía en general, le ha concedido quizá un cheque en blanco? ¿Le ha firmado un cheque en blanco, le ha dado patente de corso para que ellos puedan decidir, claro, por sus representados, y decidir en la manera, forma y estrategias que ellos escogen de manera libre, así a su libre albedrío? ¿Eso es realmente así? Nosotros le firmamos un cheque en blanco cuando escogemos y les damos una encargatura, una responsabilidad pública a cada persona ahí en el escenario, en el Congreso de la República, en los juzgados, en fin. Cuando las personas tienen una responsabilidad, también tienen herramientas con las cuales esa responsabilidad debe ser filtrada. Para eso están las leyes, para eso está la normatividad, para eso están los procedimientos debidamente aprobados. Pero el Perú es acaso un país donde la violencia psicológica, donde la violencia física, donde la violencia emocional y la tortura y el acoso sexual están permitidos. Somos un país en donde el marco de la violencia es una característica típica que nos interrelaciona a los ciudadanos en el Perú. No es que los peruanos hayamos suscrito o estamos involucrados, incorporados en una serie de instrumentos que corresponden al escenario internacional, que son, digamos, órganos que cautelan los derechos en general. Por ejemplo, hay una convención contra la tortura, específicamente. Hay un pacto internacional de derechos civiles y políticos que marcan las pautas de referencia final que
establecen los cánones por donde debemos ejecutar nuestras actividades y también de repente discurrir por ahí las sanciones que el Estado tiene a bien incorporar según la ley, según lo que está aprobado. Tenemos también, por ejemplo, una Convención de Ginebra. Nosotros tenemos entonces instrumentos jurídicos, formales, que nos permiten entender que los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos humanos son cosas que se tienen que cautelar, proteger, garantizar, y eso lamentablemente en esta semana se ha visto interpelada porque hemos conocido la situación difícil que tiene que enfrentar la ex ministra Betsy Chávez Chino, que como ustedes pueden ver, por ejemplo, su presencia nomás ya nos indica el estado de desmejora en la que se encontraba ya cuando ella viene a participar en las diferentes audiencias en su proceso, porque debemos hacer referencia a que la señora no está sentenciada. No podemos referirnos a ella como una delincuente, no está sentenciada, está siendo procesada y que la señora es abogada y se representa, muchas veces interviene en su propia defensa y marca la pauta de una estrategia defensiva en sus intervenciones acompañada por sus abogados. Pues bien, la señora Betsy Chávez, que fue ex premier, recordarán ustedes, denunció a través de una carta testamentaria y ya venía denunciando verbalmente en las diferentes audiencias a las que ha asistido, venía denunciando persecución, hostilización, acoso sexual, venía denunciando un afán soterrado para arrinconarla, para hacer que obedezca y que cumpla funciones específicas y que no se defienda tal vez. Bueno, pues ella había presentado ya anteriormente algunas denuncias, pero parece que eso no conmovió a nadie y hoy, después de haber suspendido, hace unos días suspende su huelga de hambre y empieza a retomar un poco, pues que se tiene que tratar de recuperar, pero ahora anuncia una huelga de hambre seca, donde no va a poder consumir líquidos, etcétera. Estando en ese momento de gravedad, yo no me quiero referir concretamente al hecho, digamos, noticioso, ¿no? Sino me quiero referir a las consecuencias, a los efectos de el esgrimir la tortura como una variable de sanción, como una variable punitiva sobre el ciudadano. En este particular caso, ella refería a todo esto que acabamos de señalar, que ella no la dejan ir al baño, que la persiguen, que la acosan sexualmente, que la amenazan. Entonces hay una persecución psicológica, hay violencia psicológica, violencia física, porque también es que se ha presentado en algunas ocasiones mostrando magulladuras. Ciertamente el INPE tiene su propia lectura, no vamos a entrar en esa controversia, yo me voy a referir a los aspectos psicológicos, a los aspectos de su salud mental. Ciertamente, decía hace un momento a modo de introducción, que el Perú es un país con garantías tutelares respecto del ejercicio, la defensa de los derechos humanos, porque somos parte de tratados internacionales y por lo tanto existen estructuras orgánicas, estructuras sociales que están como responsables de cautelar los derechos humanos de los países miembros. En este caso, tenemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos varias instancias en donde podemos recurrir para poder pedir su intervención a fin de cautelar los derechos humanos de alguien. ¿Por qué me refería a Betsy Chávez? Porque si es cierto que lo que la señora sostiene con relación a acoso, con relación a persecución, con relación a amenazas contra su vida, entonces ciertamente el Perú tiene sus propios órganos para pronunciarse y poder ejercer defensa de los derechos de la señora como corresponde a su condición. Su condición es la de procesada en este momento, pero su condición de procesada tiene una presencia significativa para el Perú porque es una interpelación a los aspectos formales de castigo o de actividad punitiva contra los procesados. Ciertamente, ¿somos un país donde la tortura está permitida? No. Somos un país donde la violencia desde el gobernante
¿Está permitida respecto al gobernado? No. Tenemos, obviamente hay que reconocer que tenemos el Pacto Interamericano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como un instrumento que tenemos que también recordar para recordarnos como país que somos garantes de derechos y de respeto a los derechos. Realmente nos preocupa que el Perú pueda tener no solo a Betsy Chávez, recordamos a la señora Susana Higuchi en algún momento, quien denunciara haber sido víctima de tortura, y qué efectos puede traer la tortura física, psicológica, emocional, porque no estamos hablando solo de tortura física, como sí efectivamente denunció la señora Susana haber sido víctima de electroshock y de cosas así, que ciertamente a lo largo de la historia, por lo menos en la historia política del fujimorismo, se ha podido ir corroborando su deterioro, el deterioro neurocognitivo que la señora empezó a presentar progresivamente era notable. No solo era, por lo tanto, seguramente resultado de su edad. En este caso, Betsy Chávez es más joven, no sabemos cómo experimenta esa circunstancia compleja ella en este momento, pero lo que sí sabemos es que la tortura, la violencia, lo que hace es reactivar lo peor del poder, porque te da aires de suficiencia, te da aroma de omnipotencia. Esa voluntad omnipotente puede ser muy peligrosa porque puede enseñarnos a convivir con estos afanes despóticos. Cuidado, el Perú es un país democrático y debemos conservar, por todos los efectos que tenga el sistema democrático, puede tener muchos efectos, pero entre todos es una garantía para una convivencia pacífica. Entonces, al margen de que, por ejemplo, una persona víctima de tortura puede dejar la consecuencia funesta, muy dolorosa del trauma de estas consecuencias de una enfermedad, de un trastorno del espectro postraumático. Entonces, ¿puede haber un efecto postraumático? Sí, claro que sí, que puede dejar huellas en su estado emocional, en el equilibrio, y por lo tanto puede haber incluso la presentación de cuadros de disociación que puede presentar las personas que sufren o que están cerca, no solo la que sufre como víctima directamente, sino quienes están cerca, por ejemplo, su contexto familiar o quienes están compartiendo la celda con ellos también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos podido expectar traumas infantiles que se traen desde la infancia y que nos percatamos de eso cuando ya están adultos? Tenemos un quiebre de la salud que es evidente, que es visible. Hay afectaciones somáticas, no solo emocionales, psicológicas, sino somáticas que pueden quebrar la salud integral de los seres humanos. Por cierto, hay un factor importante que va siendo concomitante al crecimiento, a la percepción de que las cosas no me salieron bien, tal vez yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa por permitirme ser así, yo tengo la culpa por hacer esto o aquello, y esto, por cierto, es un factor determinante para la reducción de los problemas, la reducción del interés emocional, la salud psicológica y la salud mental en general. Desde aquí, desde el programa Los Misterios de la Mente, queremos hacerles presente que hay que cuidar a los gobernados. Los gobernados no son carne de cañón. Los gobernados no pueden ser esa masa informe a la que yo voy a chancar y utilizar a mi antojo. Una exhortación a quienes gobiernan, a quienes tienen responsabilidad en diferentes escenarios, a respetar los derechos humanos de todos los procesados, los sentenciados, los que estuvieran recluidos. Eso nos califica como una sociedad democrática y una sociedad que respeta la dignidad humana. Muy bien, dicho esto, que era precisamente lo que yo quería referirme en el día de hoy, nos vemos hasta el próximo programa, queridos amigos. Otra vez, un viernes en Los Misterios de la Mente.